entonces el procedimiento para llegar hasta eso. Van a tener que llegar a todo esto, todo entre paréntesis. No, no es entre paréntesis. Esto sería menos x a sub x menos y a sub y más 5 a sub z. Dividido sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más 25. Y aquí sus integrales. Como tenemos dos diferenciales, vamos a tener dos integrales. ¿Ya? Los límites de integrales, el primero, ya saben, aplicamos cálculo 1 y cálculo 2 respecto al diferencial de x. Aquí ya nos da los límites del cuadrado. Nos dice que se encuentra en más menos 2 y más menos 2 en y. En menos 2 en x y en más 2 en x, en menos 2 en y y en más 2 en y. Y de ahí se ponen a integrar. Pero antes de integrar, ustedes tienen que... Aquí tenemos un vector con variables y con componentes unitarias. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes tienen que distribuir todo lo que no contenga componente unitaria, que vendría a ser esto. Todo lo que no contenga una componente unitaria, que vendría a ser todo esto. Todo eso ustedes lo juntan y se ponen a distribuir. O sea que antes de integrar, ustedes tienen que hacer esta distribución. Ustedes hacen esa distribución y recién van a poder integrar. O sea que van a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. ¿Ya? ¿Dónde vimos eso? Eso lo vimos en el anterior ejercicio. Fíjense. En el de la distribución lineal hemos hecho el procedimiento sin utilizar la fórmula, sino solamente utilizando la fórmula principal. No teníamos que integrar. Fíjense este tipo de integración. Ahí está, para un cuadrado hemos hecho el problema. Fíjense que hemos distribuido antes y luego de la distribución procedimos recién a integrar. Ustedes integran y calculan el resultado. Entonces eso es lo que ustedes tienen que aplicar en ese ejercicio. ¿Dudas, preguntas? ¿Y en SO si por fórmula no se podría hacer? No. ¿La fórmula cuándo se utiliza? A ver, si se recuerda. ¿Cómo utilizamos la fórmula? ¿Te referís a esta fórmula de acá? Sí. ¿Cuándo utilizamos esa fórmula? Esta fórmula la utilizamos cuando nuestra superficie o nuestra distribución superficial tiende a ser infinita. Aquí nuestra placa no nos da dimensiones, no nos dice cuánto de lado tiene o cuánto es la Me había olvidado que superficie. tenía clase en la mañana.
¿Cuánto es la superficie? Una carga laminar uniforme de menos un tercio de pi nanocoulomb está localizada en Z igual a 5. Y no nos dice más. No nos dice cuánto de lado tiene, de ancho, de base, o cuánta es su superficie, no nos dice nada. Entonces ahí automáticamente ustedes asumen que es una distribución infinita, que no tiene límite. Entonces ahí ustedes pueden aplicar esa fórmula. Mientras que en este ejercicio aquí nos da todos los detalles, nos dice cuánto es el lado y dónde se encuentra distribuido. Y nos dice el cuadrado de 4 metros de lado. Entonces aquí ya me da todos los detalles, no puedo aplicar la fórmula. Apliquen la fórmula, la otra fórmula, entonces automáticamente ese ejercicio está mal. ¿Dudas, preguntas? Ya, no hay más dudas. Entonces, concluido este ejercicio. ¿Qué más dudas, preguntas tienen? O si en distribución, en una densidad lineal, en una distribución lineal hay dos fórmulas, tengo duda de cuándo usar esas dos fórmulas. Hay una con 4pi y la otra es con 2pi. Ya. En distribución lineal, que vendría a ser, Ahí, aquí está, cuando esta primera fórmula, si tenés límite, si tenés cuánto es la longitud de tu sección, de tu distribución lineal, si tenés esa longitud, entonces tenés que aplicar la fórmula con integrales con 4pi. Si te da esos detalles, el problema te dice, hay una distribución lineal que tiene una longitud de 10 metros y que se encuentra ubicada en x3 y x-7. Se va dando los detalles de esa distribución lineal que tiene longitud. Tenés que aplicar entonces la primera fórmula. Puedes directamente aplicar esta o empezás con esta y empezás a reemplazar cuánto es el diferencial de carga, es el R y azul T. ¿Ya? La segunda es la misma, solo que hemos reemplazado la diferencial de carga. Ahora, si te dice hay una distribución lineal que se encuentra ubicada en X3 y Y5, entonces nada más, y no te dice cuánto de longitud tiene, entonces ahí ya no te da más detalles de tu distribución lineal, entonces no te da longitud, eso quiere decir que es infinita, entonces la fórmula a aplicar para distribuciones infinitas es esa de acá. Pero hay unas condiciones, ¿no? Hay unas condiciones, algunos pasos que tienen que hacer para poder utilizar esa fórmula. ¿Y cuál es? Este es el procedimiento para distribuciones infinitas. Para distribuciones infinitas lineales. ¿Qué tenemos que hacer? En nuestro vector R tenemos que eliminar la, eh, la componente unitaria que contenga una variable. Una vez ustedes eliminan esa componente con la variable, entonces ya pueden hacer los procedimientos y pueden aplicar la fórmula. Aquí está la fórmula. Auxiliar. ¿Sí? El 2.50 para concluir, no sé si está bien. Ya, el 2.50 está en el práctico. Sí, está en el práctico. Ya, ¿qué dice el 2.50?
¿Listo? Aquí está la pregunta. Dice, un disco circular de radio menor o igual a 2 metros en el plano Z0 tiene una densidad de carga de 10 a la octava sobre R, coulombs sobre metros al cuadrado. Determine el campo eléctrico E para el punto 0, phi y H. Respuesta 1,13 por 10 a la 3. Esto debe ser una raíz, una fracción. Listo, entonces empecemos. ¿Cómo hacemos este problema? Primero, nuestro sistema de referencia. Entonces, tenemos un disco circular en el plano Z0, entonces se encuentra en el plano XY, perpendicular a Z, se encontraría por acá. Bien. Tenemos la densidad superficial, ahí está. Esto sí, la densidad, hay que todavía verificar si es esto. Para este problema vamos a utilizar esta densidad. Parece ser que aquí en este espacio existe un número más, ¿ya? Parece. Pero entonces, si no sale el resultado, vamos a utilizar este de acá, ¿ya? 10 a la octava sobre R. Ya, esa va a ser nuestra densidad. Coulomb sobre metros al cuadrado. Ahora nos dice que tenemos que encontrar el campo eléctrico en un punto, en 0 en R, ya, 0 en R, 0 en R, y un ángulo phi, o sea, que vas a encontrar en cualquier parte del ángulo phi, y una altura z. Entonces más o menos se encontraría sobre el eje z, por acá. Entonces por acá se encontraría el punto en donde voy a encontrar mi campo eléctrico, ¿ya? Entonces una altura z y un ángulo phi, que no lo puedo ver, ¿por qué? Porque mi radio es 0, ¿ya? ¿Qué más? Luego, ¿qué tengo que hacer ahora? Coloco la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de campo eléctrico para una distribución de carga? Campo eléctrico es igual a 1 sobre 4 pi, la permitividad diferencial de carga sobre el módulo de R al cuadrado por A sub R. ¿Ya? Aquí nos dice que R es menor o igual a 2, o sea que es menor a 2 y también es igual a 2. Eso es lo que nos dice esta condición. Entonces, vamos a tomar todas las cargas que se encuentran entre 0 y 2, ¿ya? Ahora, tenemos que encontrar R, A sub R y el diferencial de carga. Empecemos entonces primero con la R. ¿Cómo encontramos la R? ¿Quién va a producir el campo eléctrico? La distribución, el disco circular. Pero de este disco circular tenemos que sacar una pequeña sección que va a ser nuestra diferencial de superficie y que va a contener una diferencial de carga. Esa diferencial de superficie se encuentra ubicada a una distancia desde el origen. Esa distancia le voy a llamar A. La otra distancia vendría a ser desde el origen hasta el punto, que es el vector B. ¿Ya?
Luego, ¿qué más? Ubicamos esos vectores. B nos los da en coordenada cilíndrica. Ya nos dice que tiene un radio 0, tiene un ángulo phi y tiene una altura z. Esto es en coordenada cilíndrica. Esto es el radio, esto es el ángulo θ, este phi, y esto es la altura z. ¿Ya? A también tendríamos que encontrarlo de la misma manera en coordenadas cilíndricas, porque estamos trabajando con una distribución circular, una figura circular. A entonces va a ser, según nuestra gráfica, primero tiene una distancia r. ¿Cuál es esa distancia r? ¿La conozco? No, pero sé que está. Entonces la coloco como una variable, la variable r. ¿Cuánto es el ángulo θ? ¿Conocemos el ángulo θ? ¿Sabemos cuánto se movió? No, no, entonces también de la misma forma una variable phi, perdón. El ángulo phi se desplazó una cierta distancia. La conocemos no porque le hemos colocado arbitrariamente esta diferencial de superficie. Entonces, existe ese ángulo phi, existe, pero no sé cuánto es, entonces es una variable phi. Altura z, ¿conozco la altura z? Sí, no tiene altura, está en el punto cero, entonces va a ser cero. Como ambos puntos están en coordenadas cilíndricas y aparte están en forma de variable, lo que hago ahora es aquí hacer la diferencia. Entonces R va a ser igual a R, vendría a ser desde la diferencial de superficie hasta el punto, y eso es R. R es nada más y menos que la diferencia entre B menos A. Aplico fórmula, en este caso BR menos A sub R, esto es A sub R, más B phi menos A sub phi más BZ menos A sub Z, A sub Z. BR, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Cuánto vale A sub R? Vale R. ¿Cuánto vale B phi? Vale phi. ¿Cuánto vale A sub phi? Vale phi. ¿Cuánto vale B sub Z? Vale B sub Z vale H. Y A sub Z vale 0. Entonces, R es igual a menos R menos R A sub R más H A sub C. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Preguntas, dudas? Todo bien. ¿Ya? ¿Por qué aquí hicimos la diferencia entre dos puntos en coordenadas cilíndricas? Porque nuestros datos están en forma de variable. Cuando nuestros datos sean ya valores reales, ya no variables, ahí sí o sí tenemos que hacer la conversión a coordenadas cartesianas. Porque no podemos hacer la diferencia entre dos puntos en coordenadas cilíndricas. Ya no se puede hacer a menos que esos puntos estén dados en forma de variables. Cuando estén dados en forma de variables, puedes hacer tu diferencia en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? No sé, porque ahora me salió eso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Ahora me toca cambiar o calcular el módulo de R. ¿Ya? El módulo de R, ¿a qué va a ser igual?
esto va a ser igual a R al cuadrado más H al cuadrado. ¿Sabemos el radio? Sí, lo conocemos el radio. ¿Cuánto es el radio? Ah, no, eso va a ser esto. Listo. Ya. Ahí. Así Aquí. porque positivo no es menos R. Eh, ya, menos R. Menos R al cuadrado más H al cuadrado. Todo número, base negativa y exponente par, ¿qué pasa con el resultado? Todo número negativo que se encuentre elevado a una exponente par se vuelve automáticamente positivo. Eh, ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Y al cuadrado se mantiene, obvio. Sí. Sería R nomás. Lo único que el signo se elimina. Porque cualquier número que vuelva que le coloque a este valor, el resultado siempre va a ser positivo. Ah, sí, sí, está bien. O sea, ¿Qué más? Ahora tengo que encontrar el vector unitario. A sub R. Que es nada más y menos que menos R a sub R más H a sub Z. Dividido sobre ¿listo? Ahora aquí ya tenemos todo, nos falta ahora el diferencial de carga. El diferencial de carga va a salir de la densidad superficial, que es nada más y menos que la diferencial de carga sobre la diferencial de superficie. Despejo la diferencial de carga. Voy a tener densidad superficial por el diferencial de superficie. ¿Ya está completo nuestro despeje de la diferencial de superficie? No, nos falta encontrar cuánto es la diferencial de superficie. Diferencial de superficie en coordenadas. ¿Qué tipo de figura es? Es un disco circular, entonces vamos a utilizar coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas, ese pequeño pedazo, ¿cuál sería su valor? ¿O cuál sería su fórmula en coordenadas cilíndricas? Ese pequeño cuadradito que se ve en la gráfica. ¿Cuál sería su diferencial de superficie en coordenadas cilíndricas? ¿Alguien tiene idea? Bueno, si no tienen idea, revisen el capítulo 1. Para una superficie que se encuentra en esta sección, es nada más y menos que R por diferencial de R por diferencial de phi. ¿Ya? Esa sería la diferencia de superficie para este pequeño cuadrado. Ustedes van y revisan el capítulo 1, van a tener que esa es la respuesta. Entonces, ahora nuestra diferencial de carga pasaría a ser densidad superficial por por R por diferencial de R por diferencial de phi. Vamos y reemplazamos en la fórmula. Tendríamos que entonces nuestro campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi permitividad por, sería aquí la densidad superficial por R por diferencial de R por diferencial de phi, dividido sobre el módulo que es R al cuadrado más H al cuadrado. Todo esto al cuadrado por el vector unitario que es menos R a sub R más H
a sub z dividido sobre r al cuadrado más h al cuadrado. ¿Listo? Vamos a tener entonces dos integrales. Tenemos dos diferenciales, dos integrales. La primera integral le pertenece al diferencial de R. El diferencial de R nos dice que es un disco menor o igual a 2 metros. Entonces empieza en el origen y termina en 2 metros. Diferencial de tita. Perdón, diferencial de phi. Según el problema nos dice que es un círculo completo. O sea, ya es un disco circular. Entonces nos quiere decir que es círculo completo. Entonces, en un círculo completo, phi empezaría en 0 y terminaría en 2pi en coordenadas en sistema radian. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el problema. ¿Ya? El gráfico también coincide con eso. Ahora lo que hacemos es hacer nuestra integración. Pero antes de eso, antes de poder integrar, aquí siempre hay que cambiar nuestro sistema de coordenadas en este punto, ya que va a haber problemas de simetría. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es este vector de acá, pasarlo a coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque aquí al momento de integrar, nuestra integral nos va a dar un resultado erróneo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pasamos esto de coordenadas cilíndricas a cartesianas? Aplicando fórmula. Esto, para pasarlo, lo único que tengo que hacer es, la componente x siempre va a ser r coseno de phi a sub x más r seno de phi a sub y más z a sub z. Si lo quiero pasar, ¿cuánto vale r? En este problema r vale r, ¿cierto? Coseno de phi, ¿cuánto vale phi en este problema? Phi es una variable. En ambos casos, phi viene a ser una variable, que por cosas de procedimiento se eliminó porque eran iguales, pero aquí phi existe, ¿ya? Esto es a sub x más r. ¿Cuánto es r? R vale r. Seno de phi también hay, a sub y. Más, ¿cuánto vale z? Z aquí nos dice que vale h a sub z. Entonces, de nuevo escribo mi fórmula. Las constantes las saco afuera. Va a ser densidad superficial. La única constante sería densidad superficial. R sigue siendo una variable. Densidad superficial. Por aquí tendríamos R diferencial de phi dividido sobre. Fíjense que estos de acá son iguales, los juntamos, ¿ya? Estos dos son iguales. Bases iguales, exponente se suma. Entonces aquí tendríamos R al cuadrado más H al cuadrado, todo elevado al cubo. Por nuestro nuevo vector, que vendría a ser algo más que nos olvidamos acá, es el signo, todos son negativos. Menos R es negativo, tiene un valor negativo, entonces automáticamente también los datos serían negativos. Menos R, ¿listo? Entonces tendríamos menos R coseno de phi sub x menos R seno de phi a sub y más h a sub z.
¿Ya? Ahora, fíjense que en cada componente, esto es X, esto es Y esto es Z, cada componente tiene variables que van que vamos a tener que introducir porque aquí tenemos diferenciales respecto de esas variables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer ahora nuestra distribución a cada vector, a cada componente de este vector. Entonces, vamos a tener que el campo en X va a ser igual a la densidad superficial 4pi, permitividad de 0 a 2pi y de 0 a 2. Vamos a meter la componente X que va a ser menos R coseno de pi por R por diferencial de R por diferencial de pi. Esto dividido sobre R al cuadrado más H al cuadrado. Todo esto elevado al cubo y esto es A sub X. Aquí R y R son iguales, entonces se une y tenemos R al cuadrado. Menos R al cuadrado por coseno de pi. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos las respectivas integrales. ¿Ya? Reemplazamos los datos. ¿Cuánto es densidad superficial? Nos dice aquí que vale 10. Hay algo más que estamos obviando. Aquí la densidad superficial también tiene una variable. También tiene su respectiva variable. Entonces, densidad superficial no la vamos a excluir, sino también tenemos que meterla dentro de la integral. ¿Por qué? Porque tiene su respectiva variable. Entonces, esta densidad superficial se mantiene por acá. Acá lo último, lo único que hago es reemplazarla. ¿Cuánto vale esa densidad superficial? Nos dice que vale 18 al octavo sobre R. Entonces, lo voy a colocar por acá a un ladito. Haciendo referencia, Auxiliar. ¿sí? Pero esa R no se podría simplificar con la R al cuadrado que sacamos hace un momento. O con la R de arriba. Sí, se podría también, podríamos haberlo hecho antes. Aquí sería 80. No. Aquí la densidad superficial vale 10 a la octava dividido sobre R. ¿Ya? ¿Podríamos haberlo hecho antes? Sí, se podría haber hecho antes. Para evitarnos esto al principio. Podríamos haberlo hecho sí, desde acá nomás. Acá podríamos haber reemplazado la densidad superficial, que es 10